Hola mujer, ¿cómo estás? Yo soy Ari Romo y yo voy a ser tu host en este episodio número 8 de Mi Nueva Yo. Mil gracias por todos los comentarios hermosos que nos han llegado. No te olvides de seguirnos en Instagram, en nuestras redes sociales como Mi Nueva Yo-podcast y suscribirte a nuestro canal de YouTube. El día de hoy estoy súper feliz porque tenemos una invitada muy especial. Ella es Yadira Charlene, una persona hermosa que acabo de conocer hace poquito y la quise invitar para que les compartiera todas estas cosas hermosas a las que ella se dedica. Y pues bienvenida, Charlene, ¿cómo estás el día de hoy? Ay, Daniela, pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí con ustedes y de poder compartir pues todo esto que a mí me ha funcionado, que lo he compartido con otras personas, les ha funcionado, así es de que bueno, ¿qué tal que también les funciona a ustedes? Claro que sí, claro que sí. Y en lo personal, yo ya tomé una sesión uno a uno contigo y la verdad que me ha ayudado demasiado a conocerme a mí misma, la autoconciencia, conocer mi cuerpo. Pero pues quiero que le platiques un poquito a todas estas mujeres que nos escuchan, ¿a qué te dedicas el día de hoy? Ay, pues el día de hoy ya podría como resumirlo en, soy facilitadora de conciencia y cambio con facilidad a través de herramientas energéticas y herramientas de conciencia. ¿Y qué es esto? ¿Qué es lo que quieres el día de hoy? ¿Cómo quieres que sea tu vida el día de hoy y en el futuro? Y en base a elecciones con conciencia, elecciones conscientes, puedas cambiarlo con mayor facilidad de lo que hubieras considerado. Y para eso comparto algunas herramientas, algunas tomas de conciencia y de esta manera pues se logra ese cambio. Eso es lo que me dedico ahora, ayudar a esas personas, a contribuirle a las personas a ese cambio fácil. Perfecto. Explícame un poquito más porque yo sé que personas como yo hace unos meses no conocía mucho de este tema y a la hora de que tú dices, yo te ayudo a cambiar conociéndote tu conciencia con herramientas energéticas. Dame un ejemplo, por ejemplo, de estas herramientas energéticas. Wow, pues mira, hay muchas personas en muchas ocasiones se cree que el tema de la conciencia es algo como inalcanzable y que solamente los iluminados y los que se dedican a meditar y a irse a retiros pueden lograr eso. No, la conciencia es tan clara como el día a día, es tan fácil, tan accesible, como por ejemplo lo que estábamos platicando acerca del cuerpo, ¿no? Y cuando me pides un ejemplo es, ¿cuánto conocemos? Compramos un gadget, ¿no? Un celular, una pantalla, compras un vehículo y quizá que no te lees todo el manual, pero sí le investigas tantito para saber cómo funciona y le empiezas a picar, ¿no? Así el celular. Bueno, esta aplicación para qué será, y empiezas a bajar aplicaciones y demás y sabes cómo funcionan y le sacas el mejor provecho o le sacas provecho, tal vez no el mejor, pero de nuestro cuerpo no conocemos mucho de nuestro cuerpo. Sabemos que tenemos un cuerpo, pero ¿y cómo funciona? ¿Qué te está diciendo tu cuerpo? O sea, lo estamos escuchando, pero no lo estamos entendiendo. Eso sería como un ejemplo de lo que yo les quiero compartir, que es que podamos identificar qué nos está mostrando nuestro cuerpo, de qué nos está hablando y poder entender ese lenguaje. Como cuando ves en tu carro que se prende el icono de la gasolina. Si se prende, sabes que le falta gasolina, ¿no? Si se prende también el icono de que le falta aire a las llantas, sabes lo que requiere tu vehículo. Pero cuando algo te menciona tu cuerpo, quizá que no puedes descifrar con facilidad qué es lo que requiere. Entonces ese sería como el ejemplo de una de las muchas cosas que yo comparto. Sí, o a veces el cuerpo te empieza a hablar de ciertas maneras y lo más fácil o lo más común es, al menos en mi caso, lo más común lo que yo siempre hacía era ignorarlo. Ay, mi cuerpo me está dando gastritis. Ay, al rato se me pasa, lo ignoro. Ay, traigo una migraña insoportable. Ay, me voy a tomar una pastilla y lo ignoro. Ay, a mí en lo personal me salen muchos brotes de rosácea, se me pone la cara roja. Y yo de como, me voy a poner una crema y lo ignoraba. Y después de ignorar, pues yo a veces uso la analogía de que se va haciendo como que una bolita de nieve, ¿no? Y cada vez se va haciendo más grande. Y un problema que antes nada más era reflujo y acidez, después se vuelve un problema mucho más grande, hasta que tu cuerpo ya no te empieza a hablar, te empieza a gritar.
y a decir, oye, ponme atención, o sea, hay algo malo que está pasando aquí, ¿qué está pasando? Y yo frecuentemente al final ya sí me empecé a hacer, o sea, el brote de rosácea yo ahorita ya lo traigo un poquito controlado, pero cuando me comentó una persona me dijo, Ariela, es que piensa, este brote de rosácea, o sea, ¿por qué te está saliendo? O sea, estás muy preocupada, estás estresada, algo. Y yo decía, ay, no, yo no tengo nada, yo no tengo nada. Y pues ya después a los meses que lo acepté y que lo asimilé, dije, pues claro, yo en esa etapa estaba pasando por una etapa de mucho estrés, de mucha preocupación, de mucha ansiedad, y pues eso mi cuerpo lo estaba reflejando. Claro, y fíjate que esta parte que mencionas, o sea, hay varias cosas que de lo que acabas de mencionar que muchas veces pasamos por alto, ¿no? El hecho que dices, es que mi cuerpo me estaba hablando hasta que me gritó. Y sí, esa es una de las muchas maneras de poder reconocer cómo nuestro cuerpo habla. Nos han dicho muchas veces, escucha a tu cuerpo, escucha a tu cuerpo. Y siempre lo hemos estado escuchando. Lo escuchamos a través de algo que nos duele, ¿no? Hay un dolor en nuestro cuerpo, una cortada, un golpe. En los peores de los casos puede ser ya un diagnóstico o ya una enfermedad declarada, ¿no? Con un pronóstico que no es el más favorable. Entonces, nuestro cuerpo todo el tiempo nos está hablando. Primero nos susurra una pequeña incomodidad, como dices, no, pues a lo mejor como una cierta acidez, pero no le haces caso y apenas estaba susurrando tu cuerpo. Entonces tu cuerpo te empieza a hablar, oye, Ari, oye, fulanita, es que mira, está pasando esto. Pero estamos en el ruido de la vida y andamos en el trabajo y con un montón de cosas y que los niños, los que tienen hijos y andas en todo menos en ti. O sea, atiendes todo el exterior y no te escuchas a ti, a tu cuerpo. Y si no lo vuelves si no escuchas a tu cuerpo cuando te empieza a hablar, pues ya te empieza a hacer así como una palmadita hasta que ya empieza a gritar, ¿no? Ya cuando empieza a gritar, ya es porque estás incómoda, está la persona ya en cama tal vez, sintiéndose muy, muy incómoda, con un diagnóstico o con un pronóstico, pues como te decía, nada favorable. Pero ahí también dijiste algo bien interesante de que si no haces caso a esto, se va complicando y se va generando en otras áreas de tu cuerpo. Sí. Y entonces, todo lo que nos menciona nuestro cuerpo es de nosotros mismos. Nosotros somos, y hay que identificar aquí también, es bien interesante, que nos reconocemos como nuestro cuerpo. Entonces nos vemos en el espejo y dices, yo soy Ariola, ¿no? Yo soy Yadira, yo soy Charlene. Nos vemos en el espejo y lo que estamos viendo es nuestro cuerpo, pero eso no somos nosotras, no somos nosotros. Nosotros somos la energía que le da vida a este cuerpo. Entonces, cuando empiezas a reconocer que tú no eres tu cuerpo, eres esa energía que le da vida, entonces, ¿qué es tu cuerpo? O cómo puedes tener una mejor relación con tu cuerpo. Y esa relación es escuchándolo, pero entendiendo qué es lo que te quiere decir. Entonces, nuestro cuerpo es un proyector de lo que estamos pensando, sintiendo y viviendo. Y no es lo que se está viviendo, sino cómo lo estás viviendo. Cada persona vive quizá que una misma situación de una manera bien diferente a través de sus historias y sus experiencias, sus creencias y los programas a los cuales tiene lealtades, programas familiares, etc. Y nuestro cuerpo nos lo muestra de muchísimas maneras, a través de el tamaño de nuestro cuerpo. Si nuestro cuerpo empieza a cambiar de tamaño, ¿no? Eso ya nos está indicando, nos está mostrando algo en nuestro cuerpo, nos está hablando. Y de igual manera, si no le haces caso al primer susurro, empieza a hablar más fuerte, hasta que ya llega la persona a un sobrepeso que ya es muy notorio y muy incómodo. Entonces, escuchamos a nuestro cuerpo a través de poder ver esos cambios o a través de sentir ese dolor o esa incomodidad. Pero, ¿qué te está diciendo tu cuerpo? Eso es la parte a donde no hemos tenido como esa claridad, porque nadie me lo dijo. Cómo poder entender lo que nuestro cuerpo nos dice, es traducir el lenguaje del cuerpo. Y entonces cada parte de nuestro cuerpo nos va dando una información. Si nuestro cuerpo sube de volumen en cuestión de grasa, si nuestro cuerpo se lastima, enferma, ya nos da la información, la cual hay que traducir a través de entender su lenguaje. Pero cuando no haces caso de algo, como decías, bueno, primero tienes acidez. Y a lo mejor pues te tomas una pastillita y ya con eso ya
en el momento saliste de la incomodidad, pero no llegaste a entender el mensaje que tu ser, como espíritu, como energía, te quiere dar a través de tu cuerpo, como ese proyector, porque nuestro ser no nos puede hablar con palabras, pero nos habla a través de proyectar algo en nuestro cuerpo o en lo exterior, que también hay muchísima información que nos da todo lo que externo, todo lo que estamos viviendo y está pasando. Entonces, si no le haces caso a esa primera llamada de atención, eso nos habla de un conflicto, de algo que estás viviendo a nivel emocional. Y muchas veces no hacemos como esa conexión de, ay, a ver, como dices, estaba pasando por mucho estrés y al mismo tiempo estaba viendo ese brote de rosácea, ¿no? Pero como que lo estás viendo al mismo tiempo, pero te enfrascas tanto en el tema de tu vivencia externa que no reconoces que esa vivencia externa te la está mostrando tu cuerpo, y también nuestro cuerpo nos da la solución, que eso es parte también de lo que comparto en las clases, las sesiones y los talleres que ofrezco. Y entonces se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque si no atendiste la primer llamada de atención, a lo mejor es que estaba viviendo estrés. Y entonces, como no atiendes ese estrés, se empieza a notar esto de la rosácea. Ese estrés te lleva a lo mejor a la acidez, ¿no? Porque ya estoy estresada y esto que estoy viviendo es ácido, es difícil. ¿Y cómo lo muestra tu cuerpo? Tu cuerpo te dice, estás viviendo algo ácido, algo difícil, y te lo muestra con acidez. Pero entonces tampoco le haces caso. Y dices, otra pastillita, ¿no? Sí. Y entonces después se puede complicar con migraña, como mencionabas. ¿Por qué? Porque estás viviendo estrés, estás viviendo algo difícil, pero aparte es algo que tienes como muy presente y lo estás llevando a tu cabeza todo el tiempo. Piensas en eso y estás todo el tiempo conectada con ello, pues obviamente es exceso de energía en la cabeza con respecto a esa vivencia y se genera una migraña. Entonces, pero pareciera que son tres cosas diferentes, pero al mismo tiempo la raíz es la misma. Te voy a dar rapidísimo así un ejemplo de lo que se dice en temas ya de médicos como muy fuertes, lo que viene siendo un cáncer. Se dice que después puede haber metástasis. No es, yo desde el punto de la conciencia, o desde esta parte que me gustaría compartirlo lo más claro y lo más sencillo de entender, no es que sea metástasis, no es que la multiplicación celular se pase de un órgano o de una parte del cuerpo a otra, sino que es un conflicto que no se atendió en su momento, que fue creciendo de manera que se empieza a manifestar ya como una energía que nuestro cuerpo tiene que encapsular en forma de un tumor o en forma incluso de grasa. Ahí también está el secreto de por qué estamos engordando, okay, ¿no? Porque la grasa encapsula toda esa energía de lo que estamos viviendo, que no está lindo y no está padre. Y entonces la metástasis, ¿qué es? Que ese primer conflicto te lleva a algo más grande, Entonces, si antes era un tema como un estrés, ya después se complicó con acidez, ya después se complicó con una migraña, y esa migraña te lleva a otra cosa. Entonces, la metástasis, ¿qué podría ser? Son un conflicto que va creciendo como esa bola de nieve que dices, que te lleva a otro y a otro. Sí. Yo me gustaría que le platicaras un poquito al público, porque yo cuando te conocí y fuimos a comer y me contaste tu historia de vida, yo quedé muy impresionada. Y si te sientes a gusto con contar que tú hace unos años estabas diagnosticada con cáncer. Sí, muchas veces. Sí, por supuesto que lo quiero compartir, porque de hecho es parte de lo que, entre muchas cosas que la idea es compartir con todos ustedes. Uno es el tema de la salud, pero no es lo único. Sin embargo, por ejemplo, con esta experiencia que yo tuve, esto fue en el 2005. A mí me diagnosticaron cáncer de huesos y fui a visitar a diferentes médicos, y 4 diferentes médicos especialistas me daban el mismo diagnóstico y el mismo pronóstico de vida. 6 meses. Me dijeron, empieza a preparar tus cosas, Yadira Charlín, porque en 6 meses te vas a ir, no dejes problemas a tu familia. Y pues imagínate, ¿no? Te dan una noticia así, en ese momento es así de 6 meses, o sea, pero ¿cómo puede ser posible? Todo lo que me gustaría vivir, ya no voy a tener tiempo para eso. Entonces, con ese diagnóstico que me dieron, empecé a echar mano de todo lo que fuera posible, ¿no? Yo seguía lo que me decían los médicos, me iba a hacer los estudios que ellos me pedían,
estaba siguiendo sus indicaciones, pero dije, es que debe haber algo más. ¿Cómo puede ser posible que 4 diferentes médicos, los 4 especialistas, no se conocían entre ellos, me daban el mismo pronóstico de vida, 6 meses? Dije, ¿por qué no 5 meses con 2 días? ¿Por qué no 9 años? ¿Por qué no 2 semanas? Entonces entendí que eso era parte de una estadística. Y una estadística no es el 100% de los resultados. O sea, en ese 100% de los estudios que pudo haber, los que se pudieron haber hecho con diferentes personas que tenían la misma situación, más de alguna, quizá que vivió menos o quizá que vivió más. Y dije, ¿qué tal que yo fuera una de las que vive más? Entonces elegí vivir, elegí mi vida y elegí empezar a buscar qué se requería. Y eso me llevó a otras muchas herramientas. Fue donde conocí las herramientas que son energéticas. Yo no conocía, por ejemplo, el Reiki. Fui a sesiones de Reiki. Bueno, de hecho fui a una y en esa sesión hubo un gran cambio en mí. Empecé a cambiar mi manera de pensar, mi manera de sentir. O sea, me quedaban 6 meses de vida. Tenía que irme lo mejor posible. Déjate los temas materiales. Las personas con las que a lo mejor no había estado como no había terminado la relación de amistad o una relación incluso de pareja, que había terminado mal y con cierto enojo todavía, dije, ¿qué caso tiene irte así? Sí, es lo que te quería preguntar, porque hablamos de todo esto, cómo tu cuerpo, cómo cuando reprimes las emociones de tu cuerpo, luego se representan enfermedades. Entonces, cuando unas semanas antes de que a ti te diagnosticaran con cáncer, ¿tú sientes que estabas viviendo alguna situación difícil en esa etapa de tu vida? Sí, por supuesto. Y esta es la parte donde de verdad la invitación a todos es, por favor, sé feliz, cueste lo que cueste, pase lo que pase, porque si no eres feliz, se te va a notar. Se te va a notar en tu vida diaria. Algo no va a funcionar. Se te va a notar en tus finanzas, se te va a notar en tus relaciones, se te va a notar en tu cuerpo y en tu salud. Se te va a notar de alguna manera. Entonces, ¿cuál es el valor de no ser feliz? De querer complacer a todos, y esto se va a traducir en algo en tu vida. En mi caso, fue en la salud, ¿no? Yo estaba viviendo situaciones en las cuales no estaba siendo plena, no estaba siendo feliz, estaba con un sufrimiento emocional, y es bien diferente el dolor al sufrimiento. El sufrimiento era algo elegido, o sea, hasta parece que nos encanta echarle más limón y sal a la herida, porque aparte las películas nos muestran, ¿no? El drama, las novelas, ¿no? La víctima. Entonces, pareciera de verdad que nos encanta el drama, cuando realmente podemos elegir divertirnos con algo realmente más divertido, siendo felices, siendo nosotros. Yo en ese momento, cuando no había todavía relacionado, no tenía estas herramientas, esta conciencia del tema del cáncer con las vivencias de un par de años antes. Entonces, cuando vivo toda esa situación fue todo un año de cirugías, estudios, dolor físico, dolor emocional y demás. Ahora que lo veo con toda esta claridad y con toda esta conciencia, lo pude haber evitado, o sea, porque muchas veces por nuestras creencias y nuestro sistema o nuestra base de valores nos llevan a lugares nada divertidos como una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo ya no estaba plena en una relación que tenía. Yo fui casada y también seguramente mi pareja tampoco estaba pleno, ¿no? Por algo ya dejó de funcionar esto, pero yo decía, es que el matrimonio es para toda la vida. Pero yo no estaba siendo feliz y tampoco estaba siendo feliz él, ni lo hacía feliz, ni tampoco él a mí, y era así como que, pero no, es que el matrimonio es para toda la vida. Y el matrimonio es para toda la vida, pues sí, una vida muy corta seguramente, porque me iban a dar ya 6 meses de vida por la infelicidad que había estado viviendo y manteniendo. Entonces esto es como algo bien extremo que les puedo compartir que me pasó a mí, pero a veces con cosas bien sencillas del día a día, estamos queriendo complacer a las personas, y el complacer a otros es como traicionarnos a nosotros mismos. Y esa traición también duele y de alguna manera se va a notar. Y muchas veces en el dinero, ¿no? Porque a veces cuando dices, hay un tema de salud, lo vemos como muy lejano, ¿no?
pero cuando es un tema de dinero dices, ay no, ahí sí como que no me gustaría que me fuera mal económicamente, o en un empleo, o en la profesión. Entonces se va a notar cuando no eres feliz, algo no funciona. A mí me pasaba muy frecuentemente esto, yo tenía un restaurante de comida saludable y pues los restaurantes sí siempre son muy volubles, ¿no? Meses buenos, meses malos. Pero justo me daba cuenta que, por ejemplo, un mes en el que yo estaba o triste o deprimida o ansiosa, era un mes bajo de ventas. Y cuando yo traía toda la energía muy alegre, muy saludando a todos, cuando llegaba muy enérgica, era un mes que las ventas se triplicaban. Y yo a veces, hasta que vi como que mi financiero anual y como que veía por meses. Y yo decía, me recuerdo mucho en mayo, de que, ay, este mayo me fue súper bien, o sea, ¿por qué me fue tan bien? Y recordaba y era como que, ay, ese mes estuve súper feliz, súper alegre, fue el 10 de mayo, fui a visitar a mi mamá, fue todo eso. Y había meses así que también tenía muy bajos, que también recordaba, yo decía, ay, es que ese mes yo también estaba mal. Claro, es donde te digo, o sea, en este caso se veía, y es que la salud no nada más es física, la salud financiera, la salud en las relaciones o las relaciones sanas, ¿no? Le llamamos. Entonces, todo eso es salud. Y en alguna parte de tu vida se va a notar cuando no estás plena, cuando no estás alegre, feliz, entusiasta. Por ejemplo, en el tema del restaurante de comida saludable, también la comida, que es parte también de lo que me gusta compartir, la conciencia de la magia que tienen los alimentos y de cómo también los alimentos te muestran algo de ti misma, ¿no? Entonces, todo lo que comemos también nos está comunicando algo, así como nuestro cuerpo. Ah, pues si en nuestro cuerpo a alguien le duele, por ejemplo, se lastima la mano, ¿no? Pues hay que ver qué mano es, derecha o izquierda. Y cuando empiezas a entender esto y empiezan a embonar todas las piezas del rompecabezas, y es bien fácil entender nuestro cuerpo. Yo lo transmito, cómo poder traducir el lenguaje del cuerpo, cómo poder traducir el lenguaje de lo que te quiere transmitir tu alimentación, porque la alimentación la eliges tú. Entonces, de la alimentación, del por qué las personas suben de peso, con 12 puntos a considerar, quizá que no todos apliquen, pero más de alguno va a aplicar y te va a dar mucha claridad, ¿no? Cuando comes algo en exceso, cuando hay algo que no te gusta en la comida, o como decía, ¿no? En el tema de alguien se lastima la mano derecha. Y la mano derecha te da muchísima información. Hay así como toda una generalidad y de lo general te vas a lo específico, ¿no? Y ahí les voy diciendo, por ejemplo, la mano derecha simboliza papá. Las manos son papá. La mano derecha simboliza el trabajo, simboliza el dinero, simboliza lo que te gusta hacer o lo que estás haciendo, si lo disfrutas o no lo disfrutas. O por ejemplo, cuando las personas se golpean en el dedo chiquito del pie. ¿A alguien le ha pasado? Sí. ¿Y qué tal se siente? Bien padre, ¿a poco no? Bien divertido. Sí. No. Bien horrible. Sí, bueno, pues el dedo chiquito del pie nos está hablando de no marcar límites. El dedo chiquito del pie nos habla de nuestro territorio, cuando nos sentimos invadidos en nuestro territorio. ¿Y qué es nuestro territorio? Puede ser nuestro empleo, nuestra pareja, nuestra familia, algo que tenga que ver con nuestra casa, con nuestros hijos, con algo que creemos o sentimos que es nuestro. No de nuestra propiedad, pero sí es algo como muy, muy cercano a nosotros. Entonces, cuando te pegas en ese dedo chiquito del pie, que duele tanto, también te da esa información de que de alguna manera sientes que estás perdiendo algo o que se están metiendo en un área de tu vida muy importante. Y aquí va todavía más interesante. Depende en dónde estés cuando te pegaste en ese dedito chiquito del pie. Si es la recámara, quiere decir que alguien se está metiendo en tu relación, ¿no? Y ese alguien puede ser una amiga, tu mamá, la suegra, incluso los hijos, ¿no? Entonces, cuando ya se empiezan a meter o inmiscuir en tu relación de pareja, y eso es algo que estás viviéndolo de manera difícil y obviamente no te gusta que se metan, pero tampoco has podido poner límites y has permitido que transgredan cierta intimidad, y es cuando tu cuerpo te dice, si no pones límites, va a ser bien doloroso, tan doloroso como ese golpe en ese dedo chiquito del pie.
En el tema, por ejemplo, de los alimentos, ¿no? Que platicábamos también, cuando se te antoja un tipo de alimento, también te está diciendo de cómo estás tú por Que yo te dentro. pregunté ese día que estábamos platicando, te pregunté qué significa si se me antoja mucho el pan dulce. Ay, claro, sí. Y es que para empezar, les voy a dar algunas pistas, ¿no? El pan dulce, todo lo dulce nos habla de amor. Entonces, si se te antoja algo dulce, quiere decir que tu ser te está diciendo que tendrías que estar más abierta al amor o que estás carente de amor, porque no quiere decir que no te lo estén ofreciendo, que no te lo estén dando, pero a lo mejor tú misma te estás resistiendo a recibirlo. O de alguna manera, quizá que no hay alguien que te esté como mostrando ese cariño y entonces, si no me lo dan, me lo tengo que dar yo. Entonces empezamos a comer dulces, azúcar, y eso nos hace sentir como esa energía, porque realmente lo dulce no es tanto que sea el azúcar, sino que es la energía de la dulzura en la vida. Okay. Y creemos que a través de consumirlo en cosas que tengan azúcar, no lo vamos a dar ese cariño. Pero no se trata de la comida. Cuando empiezas a comer ya en exceso es, a ver, algo está pasando aquí contigo, quizá que te estás sintiendo que te falta ese cariño, ese autoamor o ese autocuidado, y entonces es, en lugar de estar comiendo, puedes comer un pan, por supuesto, pero ya cuando empiezas a llevarlo a los excesos, ya te está hablando mucho de ti, es cómo te podrías dar amor y cariño a ti misma, ¿no? ¿En dónde te estás negando a ti vivir esa dulzura en la vida? Y lo salado. Lo salado nos habla de aburrimiento, ¿no? Porque luego te dicen, es que ponle sazón a tu vida, ponle sal a tu vida, ¿no? O sea, porque la comida cuando le pones sal, pues le da más sabor, más sazón. Entonces la sal, cuando estás también eligiendo alimentos salados, nos podría estar hablando de un tema de aburrimiento. A ver, empieza a ver qué es lo que te gusta, qué te divierte en la vida. Hay mucha más información, no nada más esto de lo dulce y lo salado. Les doy así como una generalidad, un punto nada más, pero hay mucho más que les puedo compartir. Sí, ahorita que me estabas comentando de las enfermedades y que cada área de tu cuerpo representa un área de tu vida. Yo recuerdo que cuando estábamos platicando te comenté que este año en enero, febrero me salió una hernia en la columna entre la L5 y L6 y tú me dijiste una interpretación muy interesante de esto. Pero ¿qué significa cuando te salen, por ejemplo, hernias en la columna o en esa parte de tu cuerpo? Okay. Todo lo que son hernias nos hablan de una hernia. ¿Qué es? Es que hay un rompimiento de tejidos, un desgarre de tejidos. Entonces, hay que entender aquí, o sea, para mí quizá que es muy, muy fácil, ¿no? Poder compartirles esto y descifrarlo, pero la idea es compartirles a ustedes que también lo pueden hacer de una manera bien fácil. Estos 12 puntos que yo comparto en una clase que se llama el método ELITE, lo van a poder identificar también ustedes. Entonces, desde el lenguaje, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿O cómo podrías explicar una hernia? Pues es un desgarre de piel, de tejidos. Entonces, es algo desgarrador, algo que internamente lo estamos viviendo difícil. Y la palabra como clave sería desgarrador. Entonces, ahí, cuando ya empiezas a preguntarte, ¿qué es eso que estoy viviendo tan difícil que me está desgarrando? Ya puedes tener como una clave. Pero también, cuando se desgarra la piel, pues hay una separación. Entonces, también aquí nos da otra clave. Hay algo difícil que estoy viviendo con respecto a una separación. Esa separación puede ser económica, quizá que una pérdida económica, una pérdida de un negocio, una pérdida de un familiar, de un ser querido, quizá porque ya trascendió, quizá porque se fue a otra ciudad, un tema de relaciones de pareja. Entonces dependerá en dónde sea ese desgarre, si es en la columna, si es en un hombro, todo eso te va a dar más información ya cuando empiezas a entender qué significa la columna, qué significa cada una de las vértebras, qué significa el hombro o la rodilla o un dedo. Entonces es como, yo ya le llamo como ser el Sherlock Holmes, ¿no? El propio investigador de ti mismo y de lo que está pasando contigo. Sí, sí, sí. Y me hizo mucho clic cuando me contaste todo eso, porque yo recuerdo que, o sea, era principios de febrero. Yo tenía como 5 días de que me había separado, o sea, que ya iba a empezar el proceso de divorcio.
Y a los así 5 días de separarme fue que me empezó a doler la columna, pero impresionante. Yo no podía salir de la cama, no podía sentarme, no podía pararme, no podía estar acostada, me dolía. Y ya cuando me hicieron resonancia, rayos X y todo, me dijeron es que tienes una hernia. Y claro que me resuenan muchísimo esas palabras que tú usas porque dices algo desgarrador que estabas viviendo, algo que te estaba doliendo mucho y estabas viviendo una separación. Pues claro, o sea, yo en ese momento estaba separándome de mi ex esposo. Claro, y aparte, bueno, fue la L5. Entonces, cuando ya empiezas a ver a qué altura, al menos por ejemplo de la columna, está ubicado esa manifestación en tu cuerpo, la L5 es más a la altura de las caderas. Sí. Las caderas nos habla de casa, del hogar, de la familia, de la feminidad o de las relaciones. Entonces ahí es donde empiezas a ver, ok, podría significar esto, esto y esto, pero ya, ¿qué es lo que estoy viviendo yo? Un tema de relaciones. Sí. Porque es la casa en la cual das alojamiento a tu pareja, ¿no? Es donde te unes para ser uno a través de esa altura de tu cuerpo. Entonces, por supuesto que era un tema de pareja. Pero entonces, ¿qué es la columna? La columna son tus bases en la vida. Y las bases vienen de la familia. Y entonces, ¿cuánto a lo mejor estabas viviendo una relación, tal vez en tu misma relación o tal vez el rompimiento de esa relación en base a las bases familiares, a los valores familiares que quizá también les era doloroso? Como yo les comentaba hace ratito, ¿no? Es que el matrimonio es para toda la vida. Y finalmente yo decía, pero si yo ni siquiera me quería casar, ¿no? ¿Cómo es que ahora defiendo que el matrimonio es para toda la vida? Es que esas eran las bases familiares, esas eran las creencias familiares. Y de alguna manera para mí me pesaba el hecho de romper con esas creencias. Y ese rompimiento con esas creencias, quizá que también puede ser, o sea, quizá que en tu familia había ciertos mandatos de que el matrimonio para toda la vida, y romper con eso también es doloroso. Entonces te tumbó en cama, ¿no? Que no te podías ni mover. Es como, también eso nos habla mucho de cómo te estás sintiendo internamente. Sí. O sea, estoy terminando con esto, pero siento que no me puedo mover, o sea, como que a dónde me movería, no tengo las fuerzas, no me quiero levantar. Pero cuando te levantas es cuando te eliges a ti misma y dices, ya pasó esto, lo que esté pasando ahorita, sea lo que sea, no me va a detener. Y entonces me pongo en pie y me muevo. ¿Y hacia dónde quiero ir ahora? Y eso está padrísimo, porque si no lo reconoces así con esta conciencia, te quedas nada más con que, bueno, pues sí, seguramente me recuperé de esa hernia y entonces ya pues salí adelante. No saliste adelante nada más porque pasó el tiempo y porque se recuperó tu cuerpo. Saliste adelante por una elección propia. Estás en pie y ahora estás haciendo cosas bien bonitas, Ari, y gracias a todas esas vivencias y esa elección de ponerte en pie, estás compartiendo con más mujeres tu experiencia y desde cómo lo viviste, desde herramientas diferentes a lo mejor a las que yo comparto, pero es ese empoderamiento que no podrías transmitir tan transparente y tan real y tan auténtico y tan que se vibra porque lo viviste. Si no lo hubieras vivido, quizá que sería nada más en teoría, pero ahorita es un testimonio y de verdad te felicito. Gracias. Es diferente cuando ya es experiencia propia que cuando alguien te contó. Y esto que decías de la recuperación, o sea, claro que no fue nada fácil. Yo hace poquito le conté a una amiga que tenía una hernia y me dijo, ¿pero qué pasó? ¿Te operaron? Y yo le dije, claro que no, o sea, que sí me había dicho el doctor que necesitaba cirugía. Primero me puso 1000 tratamiento de inyecciones, cortisona, no recuerdo bien del ingrediente, o sea, era medicamento, era usar una faja, eran cremas, eran inyecciones cada 2 días. Y me dijo, vamos a ver cómo funciona este mes y al mes te opero. Claro que yo no quería tener una cirugía en la columna. Y aparte que el doctor me dijo, nunca vas a poder volver a levantar pesas y nunca vas a poder volver a hacer CrossFit, porque CrossFit es lo que yo hago comúnmente, es lo que más me gusta hacer. Y yo decía, es que no, ¿cómo puede ser posible? Me dijo, solo vas a poder empezar a hacer yoga y pilates en cama. Y yo de que casi no me gustan estas actividades. Soy como más activa, así, más el cardio, todo eso me gusta. Y pues primero, o sea, yo no analizaba bien, todavía no escuchaba perfectamente mi cuerpo en esa etapa.
y sí empecé con las inyecciones. Y después llegó como una bendición a mi consultorio. Yo le di consulta nutricional a una paciente y me dijo, los problemas en la columna son emocionales, me dijo, entra a tal curso. Ya me recomendó un curso que era una automaestría de sanación emocional. Me funcionó muchísimo y sí empecé a sanar. O sea, yo siempre doy este ejemplo. Yo no podía pronunciar la palabra separación, o sea, no podía salir de mi boca. Si yo decía esa palabra, yo la decía a la mitad, se me quebraba la voz, empezaba a llorar. O sea, yo estaba tan mal como que la tenía como tan reprimida dentro de mí, me dolía tanto que dije, lo tengo que empezar a trabajar. Y cuando empecé con ese curso, o sea, el primer tema al que me fui fue a la separación. Y ya después de que me fui con ese tema, pues empecé con todos, que como todos tenemos mil temas, pues de la infancia, de la familia, de todo, ¿no? Y después de que yo ya llevaba varios meses con esta terapia de autosanación, fue que la hernia se me empezó pues a desvanecer, ya no me dolía. O sea, antes si yo traía tacones y estaba parada, me dolía la espalda. Ahorita mira, ya hago CrossFit, ya levanto pesas, hago sentadillas, hago squats, uso tacones y ya, o sea, la hernia no me molesta para nada. Y esto fue hace menos de 11 meses. ¿Y qué es lo que tú puedes identificar que hiciste diferente para evitar esa cirugía? Porque a ti ya te habían dicho cirugía, esto, lo que aquello, pero tú dijiste no. Yo yo elijo mi vida y me gusta esto de las actividades más fuertes. Pero ¿qué percibes tú o reconoces que pudiste haber cambiado en ti? Porque hubo un cambio y por eso Sí. se vio la diferencia. Yo creo que una de las cosas que solté demasiado, que tú también me comentaste el otro día, fue qué responsabilidades estaba cargando yo que no me correspondían. Y yo cargaba mucho con la responsabilidad, pues, tanto de mi relación, de mi ex y de mis padres. Entonces, cuando yo empecé con toda esta terapia de autosanación y también después hice una dinámica ya presencial con un terapeuta que era de soltar responsabilidades que no te corresponden, eh, te daba así como un baúl muy pesado, así una cajita y lo tenías que como representar, o sea, volver a vivir y se lo tenías que regresar a la persona. Y decía, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de mi vida personal. Yo tenía ese baúl y yo decía, Luis Pérez, te regreso la responsabilidad de querer sanarte y querer cuidarte. Me hago responsable por haberla cargado. Ahora te pertenece y yo sé que vas a saber lidiar con ella. Y eso, así como se lo regresé a tal persona, también se lo regresé a mis padres. Y dije, ahora yo soy responsable de mi propia vida y de lo que yo haga con ella. También en una segunda ocasión tuve una constelación familiar y lo que la consteladora me hacía repetir mucho era que mis papás me decían a mí, hija, tú eres libre para no repetir nuestros patrones, tú ya eres libre para vivir tu vida tal cual como tú quieras. Y eso me lo repetía mucho la consteladora y yo así como que se sentía súper bonito porque inconscientemente yo no sabía que yo estaba siguiendo una lealtad familiar a lo que habían vivido mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, y yo estaba repitiendo el mismo patrón de esas relaciones de pareja que tuvieron mis bisabuelos, mis abuelos y mis padres. Sí, y aquí mucho de lo que seguramente también tuvo que ver es que tomaste conciencia de que eso no era tuyo. Nos cargamos de un montón de cosas por lealtades, por creencias, por programas familiares, porque eso es lo que se espera de una mujer, eso se espera de una mujer en la familia, eso se espera en la sociedad. O sea, hay tantas expectativas de todos hacia nosotros y nos venimos cargando con un montón de cosas. Cuando te das cuenta y reconoces, es que esto ni me pertenece, es así como, a ver, esto tampoco, eso tampoco, y te empiezas a quitar energéticamente todas estas cargas, tu cuerpo también lo recibe de una manera de liberación. Y entonces ahí se empieza a ver la sanación. Y ojo, no quiere decir que yo no descalifico para nada la labor de los médicos, ¿no? E incluso mi papá es médico y es más bien reconocer que además del tema médico, de que los médicos se dedican a cambiar el cuerpo, ¿no? A sanar el cuerpo, pero ¿y las emociones? ¿Y la mente? ¿Y el alma o la energía? Entonces es un todo. Entonces a ti
médicamente seguramente hiciste algo de lo que te dijeron los médicos, no llegaste a la cirugía gracias a tu toma de conciencia y gracias a tu compromiso contigo misma, la libraste. Pero seguramente algo de lo que te dijeron los médicos te sirvió, lo llevaste a cabo y al mismo tiempo tomaste conciencia y empezaste a ir a estas otras modalidades y técnicas que están disponibles. Hay muchísimas y quizá que no todo es para todos, pero qué tal que empezáramos a darnos la oportunidad de darnos esa oportunidad de a través de una modalidad energética o de conciencia que sea algo más integral el cambio en nuestras vidas. Es que yo siento que pues hay diferentes personas y así como yo era, por ejemplo, ignorante a todo este tema algunos años, siento que las personas que apenas van a conocer este tema o que no lo conocen, es muy difícil para ellas como autodiagnosticarse y saber de que, a ver, me está doliendo la cabeza por tal, o me está doliendo la rodilla por tal, o me está doliendo las piernas por tal. Y al principio te es muy difícil a ti mismo autodiagnosticarte. Por ejemplo, yo que ya conozco un poquito de este tema, y es nuevo, yo creo que lo conozco hace menos del año, pero a veces lo leo, lo estudio. Yo ya sé, por ejemplo, a veces que tengo insomnio, me empieza a dar migraña, yo digo, a ver, me está dando migraña, ¿a qué pensamiento le estoy dando vueltas y vueltas? Porque estoy pensando y sobrepensando y por eso me empieza a doler mi estómago. O a veces lo represento también mucho en el estómago de que gastritis, no sé, llega un mensaje al cel y lo leo y un gastritis. Y ya yo solita me quedo así, pasan 30 segundos y digo, a ver, estómago, ¿qué me estás diciendo? Cuerpo, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué es lo que me está molestando de este mensaje? Tal vez la relación con esa persona, tal vez me dijo algo que no me gustó. Y ya empiezo yo a escucharlo, pero esto es a través de práctica y práctica y práctica. Pero volviendo al tema, o sea, cuando no conoces bien todo esto, sí es muy difícil escuchar a tu cuerpo y autodiagnosticarte. Y conozco mucha gente que va así como a 1000 doctores y le dicen, es que tú tienes esto, tú tienes lo otro, pero también qué padre, y o sea, los invito, chicas, o sea, Yadira tiene sesiones 1 a 1, qué padre que tú les ayudes y les facilites a ver, te está doliendo esto, ¿y cómo está tu relación con tal? Porque en la sesión 1 a 1 que me diste a mí, o sea, también que recuerdo que hablamos de mi dentadura y me dijiste, a ver, ¿cómo está tu relación con tal? Y yo, mal. Entonces, ahí sí, cada persona va a estar en un nivel de conciencia diferente. Puede que estés muy abajo, puede que estés intermedio, puede que estés al final. Yo creo que yo ahí estaba intermedio cuando me hiciste esa pregunta que dije mal. Como que era que, lo sabía, pero no quería todavía tomar conciencia de empezar a trabajar en ello. Pero sí, me ayudaste demasiado con cómo un área de tu cuerpo representa un área de tu vida. Sí, y no nada más el cuerpo, es que, por ejemplo, no se trata de tener que saberlo todo. Yo, de verdad, el método que he creado de 12 puntos a considerar, te lo hace muy fácil. No tienes que saber, no tienes que ser un saberlo todo, no tienes que ser médico. O sea, para eso, si requieres un médico, están los médicos. Si requieres, por ejemplo, en este caso, requieres a alguien profesional en grabación y video, pues hay personas que se dedican a ello, ¿no? Pero es más que nada como empezar a tener esa conciencia y esa claridad de que algo no está bien en ti. Si tu cuerpo te muestra algo, algo no está bien contigo. Y no porque no estés bien o que sea malo, sino que algo no está funcionando de la manera que podría estar funcionando para que seas feliz y estés plena. Pero no nada más se muestra en el cuerpo, se muestra también en tu entorno. Entonces aquí entramos a una parte también todavía para mí es muy divertido, el poder entender lo que pasa en la materia, en tu vehículo, en tu casa, en tus propiedades, lo que viene siendo, por ejemplo, tu ropa, tus zapatos, todo te va mostrando algo de ti mismo. Si alguien en su vehículo, y lo justificamos aparte, ¿no? Ay, es que le robaron los retrovisores al carro, es que la inseguridad está tremenda, ¿no? Bueno, todo esto, les doy los tips de nuestro propio lenguaje, nuestro mismo lenguaje nos va hablando de cómo estamos nosotros. Le roban los retrovisores al carro. ¿Para qué sirven los retrovisores? Para ver hacia atrás. Para ver hacia atrás. Entonces, ¿qué te está diciendo tu carro? Te está diciendo, deja de mirar el pasado. Okay. Y entonces la persona dice, lo justifica con la inseguridad. Es que la inseguridad deja de voltear hacia el pasado porque eso te crea inseguridad, te desempodera. Por eso
el universo, yo así le llamo, el universo eres tú misma, ¿no? Tu ser energético o espiritual, a través de mover la materia, haces que te quiten esos retrovisores para dejar de enfocarte en el pasado, porque eso te debilita, para empezar a ver hacia enfrente. Entonces tu carro también te da información con respecto a ti, la casa. La casa también, si algo no está funcionando en la casa, por ejemplo, hay goteras en la casa, nos puede estar hablando de pérdida económica, porque el agua significa liquidez. Liquidez igual a dinero, pero también significan emociones. Entonces, quizá que una casa que no tiene un buen mantenimiento te puede estar mostrando el no autocuidado que tienes contigo, que no te estás dando mantenimiento a ti. Pero primero pasa afuera, porque de verdad que nuestro cuerpo es nuestro templo, es algo súper sagrado, que preservamos tanto nuestro cuerpo que hacemos energéticamente que se nos muestra afuera, en el entorno, y si no escuchamos el entorno, viene más cercano, hasta que llega a nuestro cuerpo. Entonces, antes de que llegue a nuestro cuerpo, ya se mostró en algo, en nuestra casa, en nuestro vehículo, en algo que es de nuestra propiedad y que es material. Y es bien interesante. Entonces, empecemos a hacer pequeños cambios y reparaciones en lo que nos pertenece, entre comillas, ¿no? Entre lo que creemos que nos pertenece, como puede ser nuestro hogar, y eso también en automático cambia algo en nosotros a nivel interno, porque aunque no estamos siendo tan conscientes, a nivel inconsciente tenemos toda la conciencia de que eso nos está informando algo de nosotros. Sí, y me parece muy interesante esto que dijiste porque es como todo el universo se alinea para ponerte o para mostrarte en el lugar que debes de estar y lo que debes de estar haciendo. Como esta frase que lo resume, que dice, cuando te toca ni aunque te quites, cuando no te toca ni aunque te pongas, porque el universo y Dios y toda esta energía del mundo te va a poner en el lugar indicado, en el momento indicado, para que estés donde tengas que estar y estés haciendo tu misión de vida que debes hacer. Y a veces te pones en el lugar incorrecto y la vida te dice, no sé, voy a poner un ejemplo, ay, tenía una cita en tal lugar y no llegué, o sea, choqué, o hubo mucho tráfico, hubo 1000 factores o 1000 obstáculos que me impidieron llegar. Probablemente hay una segunda razón del motivo por el que yo no llegué, o sea, probablemente yo no tenía que estar en ese lugar o me iba a pasar algo malo o algo. Pero es muy interesante cómo el universo funciona de esta manera que te pone justo en el lugar indicado donde debes estar. Sí, el universo finalmente somos nosotros mismos, a través de, porque somos energía, y somos energía de conciencia, ¿no? Y nosotros mismos nos vamos poniendo las pistas, ¿no? De qué es lo que venimos a hacer en esta encarnación, qué es lo que elegimos. Pero también es importante reconocer que si en algún momento o en algún punto elegimos algo, experimentar algo en esta encarnación, la elección no es perpetua, no es fija. O sea, tú puedes elegir todos los días, puedes elegir algo. Entonces aquí, si estás viviendo algo que no está siendo divertido, gozoso, algo que no estás disfrutando, que es doloroso, e incluso estás viviendo sufrimiento, quizá que podamos hacernos una pregunta de, a ver, si yo en algún punto elegí esto, ¿cómo por qué elegiría vivir esto? ¿Qué quería yo aprender de esto? Cuando haces la pregunta, ¿qué es lo que yo quería aprender de esto?, empiezas a entrar en conciencia. Cuando eliges la conciencia, puedes evitar la experiencia. La experiencia es todo ese camino, ¿no? De los maestros que elegimos en la vida. Ah, es que esta pareja fue mi maestro. Es que esta enfermedad, ¿no? A mí lo que me diagnosticaban cáncer de huesos y era en el hombro, esto fue mi maestro. Sí, sí lo fue, pero pude haberlo evitado si hubiese sido más consciente, si hubiera tenido más herramientas o hubiera elegido la conciencia. Entonces hubiese podido evitar esta experiencia. No lo tenía en ese entonces y entonces tuve que tener la experiencia. Paso 1, no la estaba pasando bien. Paso 2, me quedé ahí, aún con todo y que no estaba yo disfrutándolo. Paso 3, tomo la decisión de que ya mejor, ya no me gusta esto, ya elijo algo diferente, pero ya en todo ese tiempo que estuve manteniendo algo que no disfrutaba, algo que no quería, ya se estaba generando algo en mi cuerpo, que fue el tema de salud. Y después, pues bueno, todo lo que tuve que pasar en el tema de mi recuperación. Si yo hubiese tenido más conciencia, ¿y qué conciencia era eso?
elegir ser feliz. Esto no está funcionando, ¿cómo puedo hacer que funcione? Ok, ya hice todo lo que estaba de mi parte para que funcionara y aún así no está funcionando y aún así no estamos siendo plenos en el caso de la relación, pero puede ser en cualquier otra situación, ¿no? Un tema de profesional, un tema de familia, un tema con tu cuerpo, no lo sé. Entonces, si no está funcionando, ¿cuál es el valor de aferrarme a que funcione? Aún a costa mía. Entonces, si yo hubiese elegido en ese momento, bueno, ya hice todo lo que tenía que hacer, ya empecé a cambiar mi forma de ser o algo en esta relación y no sigue funcionando, pues muchas gracias por lo compartido y qué tal que cada quien toma su camino. Hubiese evitado con esa conciencia de elijo ser feliz y que también la otra persona sea feliz, aun cuando no estemos juntos, y en eso hubiese evitado esta situación que fue bien difícil, bien dolorosa, y que de verdad es por eso que comparto esto, porque la idea es que no tengas que pasar por una situación así o de cualquier otro tipo, económica o qué sé yo, que no sea nada divertida ni gozosa y que sea dolorosa, evitarlo. Entonces, cuando eliges la conciencia, evita la experiencia. Y la conciencia es bien sencillo. ¿Qué te hace feliz y qué no te hace feliz? Y de esta manera ya empezamos como a deslindar cosas que estamos cargando. Y también reconocer que venimos cargando con lealtades, con creencias, estamos repitiendo las historias de los ancestros. O sea, estamos siendo la copia de la copia de la copia, ¿no? ¿Te acuerdas de las novelas, por ejemplo, las de antes, ¿no? O las de ahorita, porque yo ni veo novelas, pero en algún punto sí las vi hace muchísimos años. Y era la novela de hace 20 años, ahorita seguramente replicaban. Está con artistas nuevos, pero es la misma historia. Y estamos haciendo eso en nuestra vida. La vida de nuestros tatarabuelos, quizá que la estamos repitiendo de una manera más actual, pero el drama es el mismo. Entonces, ¿cómo para qué? De hecho, de eso estaba hablando en el episodio 5 que se llama Fuerte ante la adversidad. Y yo les decía que cuando estés pasando por una situación muy difícil de tu vida, muy probablemente la situación difícil que te está doliendo es una repetición y muy probablemente ya la viviste antes. O sea, por ejemplo, si eres una persona en la que normalmente tu pareja te es infiel, o sea, ponte a pensar cuántas veces te han sido infiel. O tal vez eres una persona a la que comúnmente le roban o se aprovechan de ella, de que, ay, es que esta persona se aprovechó de mí, y esta también. Y es una historia que se está repitiendo. Y como ese puedo dar mil ejemplos, ¿no? ¿Y por qué se está repitiendo? Porque no estamos aceptando el aprendizaje o la enseñanza que nos está dando esa situación de vida o esa persona. Y por ejemplo, este podcast que trata mucho sobre las separaciones de pareja. Si esta separación que estás teniendo ahorita por X razón no estás aprendiendo de esta separación o de esta adversidad que estás viviendo, muy probablemente la vas a volver a repetir y no va a ser a gusto. O sea, ¿quién quiere repetir algo doloroso de su vida 2 o 3 veces? Pues nadie. O sea, ojalá que esta sea la última. El otro día leí un libro muy padre que se llama Mi último duelo. Ojalá que sea tu último duelo, tu último dolor. O sea, si esta lección la aprendes ahorita, te vas a ahorrar un sufrimiento enorme en el futuro porque ya no lo vas a tener que volver a vivir. Exacto. Y aquí, por ejemplo, cuando dices esto de la repetición, es también que reconocer que podemos hacer como hiciste tú, por ejemplo, este psicorritual o un psicoejercicio, ¿no? Es haciendo pequeños actos simbólicos, creas un cambio tremendo. Has estado repitiendo situaciones en tu salud, en la economía, o sea, obviamente repitiendo cosas que no son gozosas para ti, en tu salud, en tu economía, en las relaciones, en la profesión, en lo que sea. Y te das cuenta que además lo has estado repitiendo y que también ha pasado mucho en la familia, ¿no? Desde tus primeros ancestros, que son tus papás, y luego los abuelos y así. Bueno, ¿qué tal que el día de hoy hicieras este acto simbólico? Graduarte. Cuando te gradúas, ya no tienes por qué repetir la materia. O sea, si te gradúas, aun cuando hayas copiado, pero te graduaste, no tendrías por qué regresar a la escuela. Al menos a cursar el mismo curso, ¿no? Si fue la universidad, si fue el bachillerato, lo que sea. Graduado, ya no tienes por qué regresar. Ya cuando estás graduado,
lo que sigue. ¿Qué más quieres? ¿Vas a seguir estudiando? ¿Qué vas a elegir ahora? ¿Una maestría, un doctorado, una carrera universitaria? Entonces, ¿qué tal que empezáramos a hacer este acto simbólico de autograduarnos? Y puedes imprimir, ¿no? Como un título de internet. ¡Qué padre! Sí. Sí, es que aparte la sanación no tiene por qué ser dolorosa y la crisis curativa puede ser divertida. Simplemente tiene que hacerte sentido y tiene que hacerte consciente. Imprimes un título de internet y le pones ahí, graduada de relaciones tóxicas, ¿no? Me voy a hacer ese. Sí, graduada de relaciones tóxicas con, ¿cómo se puede decir? Con honores. Con honores, ¿no? Y entonces, este título avala que fulanita, o sea, tú mismo, tú misma, ya se graduó de este tipo de relaciones y ahora, a partir de aquí, ¿qué más puede elegir? Ahora va a elegir una maestría, pero ¿ahora en qué? Ahora en relaciones divertidas, en relaciones que sí funcionen. Entonces, es una idea, ¿no? Cada quien le podrá poner lo que quiera, lo que le haga sentido, y imprimes este título. Igual eso te puedes poner de acuerdo con una amiga o con un amigo de que él sea quien te lo entregue y te haga el reconocimiento y te rentas a lo mejor tu toga y tu birrete, haces todo el numerito, porque a nivel inconsciente, el inconsciente no sabe de bromas, el inconsciente lo toma literal. Entonces, ¿quieres terminar con esas repeticiones nefastas? Titúlate. Gradúate. Oye, me encantó muchísimo esa palabra de o sea, gradúate o gradúate de la situación dolorosa que estás repitiendo y decide ya no volver a repetirla, aprendiendo de ella. Y no importa que ni siquiera hayas aprendido algo de ella. Porque, por ejemplo, ¿cuántos graduados hay que copiaron y que no saben nada y tienen su título? Y además, eso que estudiaron en la universidad, en la escuela, en la preparatoria, donde sea, ni siquiera es algo que te sirva para la vida. Entonces hay materias que son, realmente dices, bueno, ¿y esto dónde lo voy a aplicar en mi vida? Igualito, ya, todo eso que ya viviste fue parte de una materia que ni vas a volver a aplicar en tu vida, que ni la vas a requerir, entonces no importa que la pases de panzazo, que hayas copiado, tú te gradúas hoy y hoy te titulas. Y cuando te titulas, nadie te va a decir, tienes que volver a la universidad otra vez a cursar toda la universidad. No, ya de ahí, ¿qué más quieres hacer? Oye, qué padre, lo voy a hacer. Pues me encantó demasiado esta plática. Muchas gracias por haber venido aquí a esta entrevista. Yadira, quiero que le cuentes a todas en dónde te podemos encontrar, qué ofreces aparte de tus sesiones 1-a-1, tus redes sociales, todo. Bueno, pues yo lo que hago es hacer sesiones 1-a-1, presenciales, en línea. Hago sesiones grupales también, igual presenciales, en línea, talleres, clases con certificación internacional de algunas modalidades y otras propias, otras cosas que he creado yo por mí misma, como les comentaba del método ELITE, entre otras muchas clases, el tema de cuerpo en balance, magia, conciencia y nutrición con respecto a los alimentos, la inteligencia corporal, oficios con beneficio, porque muchas veces estamos trabajando y no generamos lo que podemos estar generando. Ahí podemos ir descubriendo qué es lo que no nos permite lograr tener esa prosperidad a la cual tenemos acceso y derecho. Entonces, entre otras muchas clases que estoy dando, esto lo hago pues en línea, presencial, como les comentaba. ¿Cómo me pueden encontrar? A través de mis redes sociales, que vienen siendo en Instagram como Yadira Charline, en TikTok también Yadira Charline. Me pueden encontrar en Spotify, en mi podcast, charlingarcia.com. Próximamente voy a unificar todo porque después van a decir ¿de dónde era? En YouTube como Yadira Charlín y en Facebook como Yadira García. Son las redes que me pueden localizar. Perfecto. Ay, pues estoy súper feliz y súper emocionada de que pudiste venir y ojalá que pronto podamos tener una segunda entrevista. Sí. Oigan, chicas, pues no olviden suscribirse al canal de YouTube como Mi Nueva Yo y seguirnos en la página de Instagram como Mi Nueva Yo-podcast. Les deseo a todas que pasen un súper feliz año nuevo y que empiecen este 2024 con todas las energías y todo el amor del mundo. Les mando 1000 bendiciones. Nos vemos pronto.